Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy es martes 28 de enero del año 2025. Ya casi termina el primer mes de este año nuevo. Les habla Rogelio Ríos Herrán en este espacio editorial Mirada al Mundo, transmitido desde Monterrey, Nuevo León. La reflexión que quiero hacer el día de hoy y compartir con ustedes y escuchar sus comentarios gira en torno a lo siguiente. ¿Cómo podemos hacer para evitar estos climas de confrontación, el más reciente entre Estados Unidos y Colombia, entre los presidentes Trump, estadounidense, y el presidente Petro, colombiano? Seguramente se irán a repetir a lo largo de los 4 años del presidente Trump este tipo de situaciones con países latinoamericanos, cuando el tema en cuestión, el tema sobre la mesa es la migración. La migración de cientos de miles, de millones de personas de Centroamérica, de América del Sur, de México mismo, hacia el territorio estadounidense, y el grave problema que provoca en la frontera entre México y Estados Unidos, el cruce ilegal de personas hacia los Estados Unidos. No hay país en la faz de la tierra que aguante esa presión migratoria. Ahora entró Estados Unidos con el cambio de gobierno hacia el Partido Republicano a un ciclo de respuesta dura, y respuesta militarizada y con la policía, para frenar de alguna manera esto que ellos han descrito como una invasión de ilegales a Estados Unidos. ¿Tendrán o no razón? Eso es otra cosa. Me preguntaba cómo poder hacerle, de dónde tomar inspiración. Bueno, encontré una información muy interesante sobre una experiencia similar que se está viviendo en Europa a nivel de Unión Europea, pero en particular con dos países afectados severamente por la migración que cruza desde el norte de África, particularmente la que proviene del África Occidental. Es una región, esta de África Occidental y del norte de África, afectada por crisis humanitarias, conflictos armados y pues sequías derivadas también de los efectos del cambio climático, etcétera, etcétera, que provocan un verdadero éxodo de personas hacia Europa, hacia las costas españolas y hacia las costas italianas. Un éxodo que se realiza en embarcaciones muy frágiles, los famosos cayucos, lanchas sobre pobladas de personas que un día sí y otro también se hunden en medio del Mediterráneo y cobran miles y miles de vidas. Bueno, hay una experiencia, sin embargo, interesante que se está haciendo en conjunto, en cooperación entre todos los países europeos, los 27 de la Unión Europea, y países africanos como Libia y Túnez, incluso con Mauritania también, porque con ellos de ahí son los puntos, digamos, de origen de las embarcaciones, los cayucos que se llenan de migrantes, y a ellos les toca también responsabilidad para resolver el problema. Encontré información interesante, vamos a empezar, de la Frontex. Esta es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que nos puede ayudar. Las cifras reveladas ahora recientemente para el año 2024, en dónde está ubicada el fenómeno de la migración hacia Europa. Y vamos a encontrar que hubo una disminución durante el año pasado, muy interesante. Bueno, muy bien. En el año 2024 se redujo en 38%, esta cifra es muy interesante, el flujo de cruces irregulares, 38%. Y este es el nivel más bajo desde el año 2021. ¿De qué estamos hablando? De personas que migran en condiciones verdaderamente lamentables. En cayucos muy frágiles, como les decía, en embarcaciones que no resisten el peso de tantos y tantos migrantes. En el 2024, en números absolutos, se calcularon 239,000 cruces irregulares. Las mafias de tráfico de personas que manejan todos estos cruces provenientes de diferentes puntos, tanto de África del Norte como de la costa occidental africana, fueron combatidas por la cooperación entre los 27 países de la Unión Europea, los socios europeos, que diseñaron estrategias y políticas tanto de ayuda humanitaria para los migrantes como de su manejo una vez que han desembarcado en costas europeas. Y por supuesto, en la investigación, la detección y el combate, el arresto de tratantes de personas. Hay varias rutas, como les decía, que pueden utilizar
los migrantes africanos en su desesperado viaje hacia Europa, desesperado y peligrosísimo. Está la ruta del Mediterráneo central, es la ruta que tiene con destino a Italia, a la península itálica, es con mucho la ruta principal. Tanto así que el gobierno italiano, que ahora lo encabeza la señora Giorgia Meloni, negoció con Túnez y Libia un acuerdo para tratar de frenar estos embarques ilegales de personas. ¿De dónde salen de esas dos costas, la tunecina y la costa de Libia? El 92% de los migrantes que llegan a Italia. Negociaron un acuerdo para tomar medidas, implementar medidas, vigilancia policíaca, investigación de bandas de tratas de personas, etcétera, y reducir el flujo. Hay otra ruta que se llama la de los Balcanes Occidentales. Esta ruta también se redujo en un 78% las detenciones de migrantes ilegales. La ruta del Mediterráneo central observó 67,000 cruces irregulares. Y la ruta que afecta a España, este era el caso de Italia, el que les mencionaba, está en una situación completamente distinta. La negociación que hizo Italia, que hizo Meloni con Túnez y Libia, con el apoyo del resto de los socios de la Unión Europea y de sus socios, fue muy interesante porque permitió esta disminución en el caso de Italia de una manera drástica. Todas las imágenes que observamos de los barcos muy frágiles que naufragan en el Mediterráneo, en las costas, etcétera, provienen de esta ruta principal, de esta ruta muy grande, que era la que había que atacar en primer lugar. Pero España no ha hecho una labor similar a la de Italia. El gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de los socialistas españoles, no ha tenido éxito en el control de la inmigración ilegal, sobre todo a la zona de las Islas Canarias. Y contrariamente al caso de Italia, observó un aumento y de hecho un récord histórico en la migración proveniente de la ruta del África Occidental. 47,000 personas a bordo de cientos de cayucos. Es el nivel más alto desde que Frontex, esta agencia europea para fronteras y costas, comenzó a recolectar datos. Esto fue en el año 2009. En el año 2023, fíjense ustedes, entraron 39,910 migrantes de manera ilegal a España. La ruta de las Canarias es la más transitada eh, por la situación humanitaria y la seguridad de África Occidental. Y al igual que que la situación en Italia, que los embarques que se hacen desde Túnez y Libia, toda esta migración, todos estos flujos migratorios son prácticamente controlados por bandas de traficantes, de contrabandistas de personas. Una ONG denominada Caminando Fronteras mencionó en un reporte reciente que el 2024 es el año en que más personas han muerto en su intento de llegar a España por mar, es decir, a las Islas Canarias. En 2024 se calculó en 10,457 personas muertas o desaparecidas en esta ruta, en la ruta de las Canarias, lo cual da un promedio de casi 30 víctimas diarias, 10,450 personas desaparecidas. Y esto representó en el año 2024 un aumento de 58% respecto al año 2023. Encontré información también interesante en el país de Mauritania, en donde digamos, están asentadas estas mafias de tratantes de personas. Encontraron los reporteros de un medio español que la cuota por un lugar en un cayuco, así como vienen de apretados y todo, pero cada lugar puede oscilar desde 1,000 hasta 3,000 euros, dependiendo del embarque, la situación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, impresionante, ¿verdad? Creo que esto nos debe dar pie para pensar que estamos más en América Latina en la situación de España, es decir, que no podemos realmente controlar el flujo de migrantes y que nuestra aspiración sería
a una situación similar a la de Italia. ¿Qué quiere decir esto? No fue una imposición del gobierno italiano, perdón, ni por la fuerza, ni con el ejército, ni con amenazas de tarifas comerciales a Túnez y a Libia, sino una negociación diplomática, percibiendo que el problema tiene varias aristas que no puede ser resuelto desde un solo lado, por más poderoso que sea un país, y que es necesaria la cooperación regional. Ese es el caso de Italia en la Unión Europea. Es el caso también de España. No quiere decir que no esté negociando el gobierno de Pedro Sánchez, pero lo ha hecho de manera ineficaz, no ha atendido suficientemente el problema, recibe críticas muy fuertes en España porque esta situación en las Canarias ha llegado ya a niveles insostenibles. ¿Qué podemos aprender de América Latina? Bueno, en lugar de la confrontación que buscó Gustavo Petro directamente con Donald Trump, me parece que fue un error estratégico lamentable del presidente colombiano, tomar el ejemplo del gobierno italiano respecto a lo que hizo con dos gobiernos del continente africano, que son la fuente de prácticamente más del 90% de la migración africana que llega directamente a las costas italianas. Ahí está una ruta, un modelo de inspiración. No podemos aplicarlo tal cual lo hacen en Europa, América Latina, pero lo que sí se puede aplicar es la disposición a negociar, a reconocer cada parte, tanto los países que expulsan migrantes como Estados Unidos que los está recibiendo, que hay una responsabilidad compartida. No la pueden eludir ni los gobiernos de Venezuela, ni los de Colombia, que siguen impulsando, expulsando migración hacia Estados Unidos, ni por supuesto ninguno de los gobiernos centroamericanos, ni el gobierno de México, porque desde hace décadas tradicionalmente los mexicanos han emigrado a Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo, en busca de mejores oportunidades de vida, y han sido contabilizados por millones, decenas de millones de compatriotas que ya desde hace mucho tiempo emigraron para Estados Unidos. No puede zafarse ningún gobierno, ni el mexicano, ni los gobiernos de la América Latina, de su responsabilidad, porque se van sus ciudadanos de sus propios países, porque tienen que salir. Es un problema complejo, no hay respuestas sencillas. Trump está intentando una respuesta desesperada, lo está empujando el número de votantes que lo hizo ganar la presidencia a que tomara estas medidas de deportación. Suenan duras, suenan poco humanitarias, así es, pero cada gobierno nacional, en este caso el de Estados Unidos, tiene derecho a regular quiénes entran o no a su territorio y de qué manera lo deben hacer. En este momento en el mundo me parece, y esto es para concluir el comentario, la migración indocumentada, irregular, los cruces ilegales, como usted quiera llamarlos, en Europa, en América Latina, en Asia, rumbo a Estados Unidos, rumbo a otros países de otros continentes, es un grave problema que yo creo que está llegando al punto de requerir una solución global, por supuesto empezando por las soluciones regionales y dedicarle no solamente los pactos migratorios, estos que se hacen, pactos mundiales de migración, y que la migración es un derecho universal, etcétera, etcétera. Esas son posturas muy idealistas que ignoran o prefieren no ver el hecho de que sí, en efecto, la gente tiene derecho a migrar, pero tiene que hacerlo dentro de las reglas establecidas para ello. Repito, no hay ningún país, ni China, ni Estados Unidos, ni Rusia, vaya que tiene sus puertas cerradas a la migración prácticamente, que pueda resistir flujos de miles, de cientos de miles, de millones de personas que quieren ingresar a su territorio de cualquier manera, en un mayor volumen, de manera irregular, sin papeles, ilegal, como usted quiera llamarlo. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta mirada al mundo. Lo espero en la próxima. Hasta pronto.